El sonido de una copa de cristal estallando contra el suelo de terracota fue lo único que se escuchó en aquel inmenso jardín. De repente, la música de los mariachis, que hasta hacía un segundo llenaba el aire con la alegría de El Son de la Negra, se detuvo en seco. El silencio que siguió fue tan denso, tan pesado, que sentí cómo me aplastaba los pulmones, impidiéndome respirar. 300 personas, entre familiares, amigos de la infancia y vecinos de toda la vida, giraron sus cabezas hacia mí. No había compasión en sus miradas, ni siquiera sorpresa. Solo había un juicio frío cortante como el acero. Sentí el calor subir por mi cuello, quemándome las orejas, mientras mi hermano mayor, Roberto, sostenía el micrófono con una mano y me señalaba con la otra, como si yo fuera una bestia sarnosa que se hubiera colado en un banquete real. «Miren nada más quién se dignó a aparecer», dijo Roberto, y su voz retumbó en los altavoces, distorsionada ligeramente por la estática, pero clara en su veneno. El hijo pródigo, el hombre que vendió las tierras del abuelo para meterse ese polvo por la nariz. «¿A qué vienes, Carlos? ¿Se te acabó el dinero otra vez? ¿Vienes a robarle las joyas a mamá ahora que cumple 80 años?» Quise gritar. Quise decirles que llevaba 3 años limpio. Quise sacar de mi bolsillo la pequeña medalla de la Virgen de Guadalupe que había comprado con el sudor de mi frente, trabajando turnos dobles en un taller mecánico al otro lado de la ciudad, solo para dársela a mi madre. Pero la voz se me atoró en la garganta. Mis pies parecían de plomo. Estaba paralizado en la entrada del jardín, con mi traje barato que me quedaba un poco grande, sintiéndome más pequeño que nunca. La humillación no es un dolor agudo como un golpe, es un frío que te entra por los huesos y te congela el alma. Miré hacia la mesa principal. Allí estaba mi madre, doña Elena, sentada en su silla de mimbre, rodeada de flores. Sus ojos, esos ojos que antes me miraban con ternura infinita, ahora estaban llenos de lágrimas, pero no de alegría. Desvió la mirada. Ese fue el golpe final. Mi propia madre, la mujer que me enseñó a rezar, la que me curaba las rodillas raspadas cuando era niño, no pudo sostenerme la mirada. Se avergonzaba de mí. Y ese rechazo dolió más que cualquier palabra que Roberto pudiera escupir por ese maldito micrófono. «Lárgate de aquí», gritó un primo lejano desde una de las mesas del fondo. «Sin vergüenza», se unió una tía. El murmullo comenzó a crecer, una ola de desprecio que se levantaba contra mí. Yo había ido allí con una esperanza estúpida e infantil. Había imaginado en mis noches de soledad en el pequeño cuarto que alquilaba que al verme limpio, afeitado y sobrio, me recibirían con los brazos abiertos. Había soñado con el perdón, pero la vida real no es como en las películas. En la vida real el pasado tiene garras largas y no te suelta tan fácil. El estigma de mis errores, de mis años perdidos en el alcohol y las malas decisiones, pesaba más que mi presente. Para ellos yo no era Carlos, el hombre que estaba intentando reconstruir su vida. Yo era Carlos, el error, la mancha en el apellido, la oveja negra que nunca debió haber vuelto. Roberto bajó del pequeño escenario improvisado y caminó hacia mí. Se detuvo a escasos centímetros de mi cara. Podía oler su colonia cara, esa mezcla de madera y cítricos que siempre usaba para demostrar su estatus. Me miró con una superioridad que me revolvió el estómago. «No tienes dignidad», me susurró lo suficientemente alto para que los más cercanos oyeran. «Arruinaste la vida de papá, casi matas a mamá de la preocupación, y ahora vienes aquí, a su fiesta, a ensuciar su día. Haznos un favor a todos, Carlos. Desaparece. Muérete si quieres, pero hazlo lejos de nosotros». Sentí como las lágrimas picaban detrás de mis ojos, amenazando con salir, pero me las tragué. No les daría el gusto de verme llorar. Apreté los puños dentro de los bolsillos de mi pantalón hasta que los nudillos se me pusieron blancos. La pequeña caja con la medalla se clavaba en mi palma, un recordatorio físico de mi fracaso. Todo mi esfuerzo, todas esas mañanas despertando a las 5 para ir al taller, todas las veces que dije no cuando me ofrecían una copa, todo eso pareció desmoronarse en un segundo.
¿De qué servía cambiar si el mundo seguía viéndote como un monstruo? Di media vuelta. No dije nada. No había nada que decir que pudiera cambiar lo que ellos pensaban. El sonido de mis zapatos sobre la grava del camino de entrada resonaba como martillazos en mi cabeza. Detrás de mí, escuché a Roberto decir algo más y luego las risas. Risas crueles, burlonas. Y después, la música de los mariachis comenzó de nuevo, como si yo nunca hubiera estado allí, como si mi presencia hubiera sido solo un mal momento, un bache en su perfecta celebración. Caminé sin rumbo fijo. No tenía coche. Había tomado 3 autobuses para llegar hasta la zona residencial donde vivía mi familia ahora. Caminé hasta que mis pies dolieron, alejándome de las luces, de la música, de la familia que ya no era mía. La noche cayó sobre la ciudad y con ella una llovizna fina que empapó mi traje barato. Me sentía sucio, pero no por la lluvia, sino por dentro. La humillación se había transformado en una amargura oscura, una voz en mi cabeza que me decía, tenían razón, no vales nada. Nunca vas a cambiar. Deberías ir a la cantina más cercana y ahogar este dolor como solías hacerlo. La tentación era fuerte. Pasé por enfrente de una licorería con luces de neón parpadeantes. El diablo me susurraba al oído, prometiéndome que con un par de tragos, la voz de Roberto y la mirada de mi madre desaparecerían. Me detuve frente al escaparate, viendo mi reflejo en el cristal. Un hombre de 50 años, mojado, solo y derrotado. ¿Para qué seguir luchando? ¿Para quién? Si mi propia sangre me repudiaba, ¿qué sentido tenía la rectitud? Pero entonces algo sucedió. No fue un rayo, ni una voz del cielo, fue un recuerdo. Recordé el día que toqué fondo, 3 años atrás, tirado en una banqueta, y cómo en medio de esa oscuridad sentí una mano invisible levantarme. Recordé la promesa que le hice a Dios no por mi madre, ni por mi hermano, sino por mí. Me alejé del escaparate temblando y seguí caminando hacia la oscuridad del parque, buscando un banco donde pudiera sentarme a esperar que pasara la tormenta o que terminara mi vida, lo que ocurriera primero. Si alguna vez te has sentido solo en medio de una multitud, o si tu propia familia te ha dado la espalda cuando más necesitabas un abrazo, entonces entiendes el frío que sentía yo esa noche. No era solo el frío de la lluvia, era el invierno del alma. Me senté en un banco de madera vieja, bajo la luz moribunda de una farola, y saqué la medalla de la Virgen. Brillaba débilmente. «Madre», susurré, y mi voz se quebró finalmente en un sollozo ronco y profundo. Me han dejado solo. Todos me han dejado solo. Lloré como no había llorado desde que era un niño, con el cuerpo sacudido por espasmos, dejando salir toda la vergüenza, toda la rabia, todo el dolor de ser el desterrado. Y en medio de ese llanto, en la soledad más absoluta de ese parque vacío, no sabía que estaba a punto de tener el encuentro que cambiaría no solo mi noche, sino mi eternidad. Porque es justo cuando el hombre te cierra la puerta en la cara, cuando Dios suele abrir una ventana. Si esta historia te está tocando el corazón y te hace recordar momentos difíciles con tu propia familia, suscríbete ahora mismo al canal. No dejes que el dolor te aísle. Aquí compartimos la esperanza que sana. Activa la campanita para no perderte cómo Dios transforma la humillación en honra. La lluvia arreció, transformándose de una llovizna molesta a un aguacero constante que golpeaba las hojas de los fresnos con un ritmo monótono y gris. El agua fría se filtraba por las costuras de mi saco, empapando la camisa blanca que había planchado con tanto esmero esa misma mañana. Sentí cómo la tela mojada se adhería a mi espalda, provocándome escalofríos que no eran solo por la temperatura, sino por la soledad que calaba hasta los huesos. Allí, en ese banco de madera astillada, con los zapatos llenos de lodo y el corazón hecho pedazos, me sentía más náufrago que hombre. Miré la medalla de la Virgen de Guadalupe que aún sostenía en mi mano temblorosa. El metal estaba frío, mojado por la lluvia y por mis propias lágrimas. Me había costado 3 semanas de sueldo.
Recordé el olor a grasa y gasolina del taller mecánico donde trabajaba, el taller de Don Chuy, allá por la salida a la carretera. Recordé mis manos negras de aceite, el dolor en la espalda baja después de estar 10 horas debajo de un chasis, y cómo, a pesar del cansancio, sonreía pensando en este día. «Es para la jefa», le había dicho a Don Chuy cuando me adelantó el dinero, para que vea que su hijo ya no es un perdido. Qué iluso fui. Qué estúpida arrogancia la mía, pensar que un pedazo de oro podría borrar 15 años de infierno. Para mi familia, esa medalla probablemente no valía más que la botella que yo solía abrazar en las banquetas. El silencio del parque solo era roto por el sonido de los autos pasando a toda velocidad por la avenida lejana, gente con prisa por llegar a sus casas calientes, a sus cenas familiares, a sus vidas perfectas donde no había ovejas negras. Me llevé la mano al pecho, sintiendo una opresión que conocía demasiado bien. Era la sed, no la sed de agua, sino esa ansiedad voraz, ese monstruo dormido en mi estómago que despertaba cuando el dolor era demasiado grande. Mi mente, traicionera como siempre, comenzó a dibujar la ruta hacia la cantina más cercana. Solo uno para el frío, susurraba la voz. Solo uno para dejar de sentir esta vergüenza. Cerré los ojos, apretando la medalla hasta que los bordes se me clavaron en la piel, intentando usar ese dolor físico para anclarme a la realidad. «No», dije en voz alta, aunque mi voz sonó patética, ahogada por la lluvia. «Hoy no». Hablar solo es el primer síntoma de que uno se está volviendo loco, o de que uno por fin se está volviendo cuerdo. La voz me sobresaltó. Abrí los ojos de golpe y me puse rígido, listo para defenderme. En las calles aprendes a no confiar en nadie, y menos en la oscuridad de un parque a esas horas. Giré la cabeza y vi a una figura parada a un par de metros de mí, bajo la sombra de un árbol grande que lo protegía un poco del agua. No era un ladrón. Tampoco parecía un policía. Era un anciano, quizás unos 10 o 15 años mayor que yo, vestido con una gabardina que había visto mejores tiempos y un sombrero de ala ancha escurriendo agua. Su rostro estaba surcado de arrugas profundas, como mapas de carreteras antiguas, y tenía una barba blanca de varios días. Sostenía un vaso de unicel humeante en una mano y una bolsa de papel en la otra. «¿Qué quiere?», ladré, más brusco de lo que pretendía. La humillación reciente me tenía a la defensiva, como un perro apaleado que muerde antes de que lo toquen. El anciano no se inmutó. Dio un paso lento hacia el banco, arrastrando ligeramente una pierna, y se sentó en el extremo opuesto, respetando mi espacio, pero rompiendo mi soledad. «Quiero que deje de llover, pero como no tengo palancas allá arriba, me conformo con un café», dijo con una voz rasposa pero tranquila. Levantó el vaso como en un brindis. «¿Gusta? Está recién hecho, de olla, con canela. La señora de los tamales de la esquina ya se estaba yendo y me lo regaló. Dice que le doy lástima. Yo digo que le caigo bien». Lo miré con desconfianza. ¿Quién ofrece su café a un extraño con cara de pocos amigos en medio de una tormenta? Pero el aroma llegó a mi nariz, dulce y terroso, rompiendo la barrera de mi miseria. Olía a hogar, a las mañanas en la cocina de mi abuela, antes de que todo se torciera. «No tengo dinero», dije, bajando la vista de nuevo a mis zapatos enlodados. «No le estoy vendiendo nada, amigo». El anciano dejó el vaso en la madera del banco, a mitad de camino entre los dos, y abrió la bolsa de papel. Sacó la mitad de una torta de bolillo. «Y también tengo media torta. Mis dientes ya no son lo que eran, así que me tardo una eternidad en comer. Si me ayuda, me hace un favor». El hambre me rugió en las tripas recordándome que no había comido nada desde el desayuno. La ansiedad del evento y luego la expulsión me habían cerrado el estómago, pero ahora el olor del pan despertó mis instintos básicos. Dudé un segundo, pero la humildad del hombre desarmó mi orgullo. Tomé la mitad de la torta con manos temblorosas. «Gracias», murmuré. Comimos en silencio durante unos minutos. Era un silencio extraño,
no tenso como el de la fiesta, sino compartido, un silencio de dos hombres bajo la lluvia que no tienen a dónde más ir. El anciano bebía sorbos pequeños de su café y miraba hacia la nada, con una serenidad que me resultaba desconcertante. Yo devoraba el pan, sintiendo cómo el alimento me devolvía un poco de calor al cuerpo. «Buena fiesta, ¿eh?», dijo de repente, señalando con la cabeza hacia mi traje. «O bueno, mal final de fiesta a juzgar por la cara que trae». Solté una risa amarga, seca. «Me echaron», confesé. No sé por qué se lo dije. Quizás porque a veces es más fácil decirle la verdad a un desconocido que no te juzga que a un espejo que te acusa. Mi propia familia. Fui a ver a mi madre por su cumpleaños y mi hermano me sacó como si fuera basura. El anciano asintió lentamente, como si escuchara esa historia todos los días. La sangre pesa, hijo, pesa mucho. A veces es un lazo que te sostiene y a veces es una soga que te ahorca. Sus palabras me golpearon. Era exactamente eso, una soga. Llevo 3 años limpio, dije, sintiendo la necesidad de justificarme, de que al menos una persona en el mundo supiera mi verdad. 3 años sin probar una gota. Trabajo de mecánico. Me parto el lomo. Compré esto. Abrí la mano para mostrarle la medalla. El viejo se inclinó un poco para verla. Sus ojos oscuros brillaron bajo la luz de la farola. «La Virgen Morena», susurró con respeto. «Bonita, muy bonita». Era para mi mamá. Ni siquiera me dejó dársela, ni siquiera me miró. La voz se me quebró de nuevo y sentí esa punzada caliente en la garganta. ¿De qué sirve, oiga? ¿De qué sirve portarse bien si para ellos siempre voy a ser el borracho? Si el pasado no se borra, ¿para qué me esfuerzo en el presente? El anciano suspiró y se acomodó el sombrero. Miró hacia el cielo oscuro, dejando que unas gotas le mojaran la cara. «Mire, amigo, ¿cómo se llama?» «Carlos». «Mucho gusto, Carlos. Yo soy Jacinto. Mire, usted es mecánico, ¿verdad?» Asentí. «Si usted arregla un motor, lo deja nuevecito, afinado, ronroneando como gato, pero el dueño del coche insiste en que no sirve porque hace 5 años lo dejó tirado. ¿El motor está roto o el dueño es terco?». Me quedé pensando. La analogía era simple, casi infantil, pero tenía una lógica aplastante. «El dueño es terco», respondí. «Exacto. Usted ya arregló la máquina, Carlos. El motor está jalando. Que ellos no quieran subirse al coche es problema de ellos, no de la máquina». Jacinto se giró para mirarme directamente a los ojos, y su mirada tenía una intensidad que me hizo estremecer. No era la mirada de un vagabundo cualquiera, había una autoridad extraña en él. «Usted no cambió para que le aplaudieran, ¿o sí?» «No. Bueno, quería que mi mamá estuviera orgullosa». «Eso es vanidad disfrazada de amor, hijo. Y duele. Claro que duele. Pero si su sobriedad depende de los aplausos de su hermano o de la sonrisa de su madre, entonces está construyendo su casa sobre arena. Al primer lárgate, se le cae todo. Y mire dónde estamos», señaló el parque lluvioso. Tambaleándose, me sentí expuesto. Jacinto había puesto el dedo en la llaga con una precisión quirúrgica. Mi sobriedad, mi nueva vida, estaba colgada de un hilo, la aprobación de ellos. Al cortarse ese hilo, yo me estaba cayendo al vacío. «Entonces, ¿qué hago?», pregunté, sintiéndome como un niño perdido. «No tengo a nadie. Estoy solo». Jacinto sonrió, una sonrisa triste pero llena de bondad. Se terminó el café y dejó el vaso en el suelo. «Nadie está solo de verdad, Carlos. A veces nos sentimos solos porque buscamos compañía en las puertas cerradas, en lugar de mirar quién está sentado con nosotros en la banca del parque bajo la lluvia». Se puso de pie con un crujido de rodillas. «Ya va a pasar el camión de la basura y tengo que ir a buscar unos cartones antes de que se los lleven». Se ajustó la gabardina. «Pero le voy a decir algo. Esa medalla, no se la guarde. Si su madre no la quiso, es porque no era para ella. A lo mejor la Virgen tiene otro destinatario, o a lo mejor, Carlos, es para que usted recuerde quién lo sostuvo cuando nadie más lo hizo». Me quedé viéndolo
mientras se alejaba cojeando hacia la oscuridad, perdiéndose entre los árboles. Me dejó ahí, con la mitad de una torta en el estómago y una pregunta retumbando en mi cabeza. Buscamos compañía en las puertas cerradas. Miré hacia la dirección donde vivía mi familia, hacia esa mansión que ahora era una fortaleza impenetrable para mí. Y luego miré la medalla. La lluvia comenzó a amainar, como si la conversación hubiera calmado también al cielo. Me levanté. No sabía a dónde iría, pero sabía que no iría a la cantina. Jacinto tenía razón. El motor funcionaba. No iba a desvielarlo solo porque el conductor estaba ciego. Guardé la medalla en el bolsillo, pero esta vez no la sentí como un peso muerto, sino como una brújula. Tenía que seguir moviéndome. Tenía que encontrar un lugar donde pasar la noche, un lugar seco. Y mientras caminaba fuera del parque, una extraña sensación me invadió, la certeza de que ese viejo no había aparecido por casualidad. Fue la primera vez en años que sentí, en medio de mi desgracia, que alguien me estaba cuidando. Pero la noche era larga, y mis demonios, aunque callados por el momento, no dormían. Tenía que encontrar refugio, y rápido, porque la Ciudad de México de noche devora a los débiles, y yo apenas estaba empezando a recuperar mis fuerzas. El viaje de regreso a mi realidad fue un descenso literal y metafórico. Dejé atrás las calles arboladas y las mansiones amuralladas de las lomas para sumergirme en las entrañas de la bestia, el metro. A esas horas, la línea naranja olía a humanidad cansada, a ropa húmeda y a ese aroma metálico, casi eléctrico, que desprenden los frenos de los vagones al rechinar contra las vías. Me dejé caer en un asiento de plástico duro, rodeado de gente que, como yo, cargaba con el peso del día en los hombros. Había una señora con 2 bolsas enormes de mandado, durmiendo con la boca abierta, un joven con audífonos mirando al vacío y un par de obreros con las botas llenas de cemento y cal. Nadie me miró. En el subsuelo de la ciudad, el anonimato es la única moneda corriente y eso me reconfortaba. Aquí no era la oveja negra de los de la Garza, era solo otro cuerpo ocupando espacio en el vagón. El traqueteo rítmico del tren me arrullaba, pero mi mente seguía en el jardín de mi madre. Las palabras de Roberto rebotaban en mi cráneo como una pelota de goma dentro de una caja pequeña. Arruinaste la vida de papá. Cerré los ojos, tratando de bloquear el recuerdo. Mi padre había muerto de un infarto hacía 5 años. Yo estaba en rehabilitación en ese momento, encerrado en una granja en el estado de Hidalgo, incomunicado. No pude ir al funeral. Roberto se encargó de decirles a todos que el disgusto de mis adicciones había matado al viejo. Quizás tenía razón. Esa era la cruz más pesada que cargaba, una culpa que ni todos los padres nuestros del mundo podían borrar. Pero Jacinto tenía un punto. El motor ya estaba arreglado. No podía conducir el coche mirando solo por el espejo retrovisor o me iba a estrellar de nuevo. Me bajé en la estación Doctores. Al salir a la superficie, el aire cambió. Ya no olía a lluvia limpia y jardín, olía a tacos de suadero, a escape de camión y a alcantarilla. Esta era mi colonia ahora. Un lugar de vecindades viejas, talleres mecánicos y altares a la Santa Muerte en las esquinas. Caminé rápido, con la cabeza baja, pegado a las paredes descascaradas de los edificios. En este barrio, caminar con traje, aunque fuera uno barato y mojado, te convertía en un blanco. Apreté el paso, queriendo llegar a la seguridad de mi cuarto, quitarme esa ropa que apestaba a fracaso y meterme bajo las cobijas. Pero el diablo, como dicen, no descansa, y le gusta esperar en las esquinas. ¿Qué hubo, Charlie? Una voz rasposa me frenó en seco justo antes de llegar a mi cuadra. Se me heló la sangre. Conocía esa voz. Era el Rulfo, un tipo con el que había compartido demasiadas noches perdidas hace años, antes de intentar enderezarme. Giré despacio. Ahí estaba, recargado en la cortina metálica de una tienda cerrada, con una caguama en la mano y esa sonrisa torcida que le faltaban 2 dientes. ¿Qué onda, Rulfo?, respondí, tratando de sonar firme,
pero sintiendo cómo mis manos empezaban a sudar dentro de los bolsillos. «Mira nomás, qué elegancia la de Francia», se burló, escaneándome de arriba a abajo. «¿Vienes de una boda o de un velorio? ¿Por qué traes cara de muerto, carnal?» Fui a ver a mi jefa. Ya me iba a dormir. Rulfo se despegó de la pared y se acercó. Caminaba con ese tumbado de quien se siente dueño de la banqueta. Me extendió la botella de cerveza, casi empujándomela en el pecho. El vidrio estaba sudado, frío. El olor a cebada fermentada me golpeó la nariz y por un segundo terrible y eterno, mi boca salivó. Mi cerebro reptiliano gritó: «Tómala, solo un trago». Para calmar los nervios, para olvidar la cara de Roberto. «Ándale, échate un trago pa'l susto. Te ves mal, Charlie. Te ves como si te hubiera atropellado un microbús. Una chela te va a levantar». Miré la botella. Miré los ojos inyectados en sangre de Rulfo, que brillaban con una mezcla de camaradería tóxica y malicia. Él quería que yo bebiera, no porque fuera generoso, sino porque mi sobriedad le ofendía. Ver a alguien salir del hoyo le recordaba que él seguía adentro. Mi mano derecha se movió sola, saliendo del bolsillo. Iba hacia la botella. Era un movimiento automático, grabado en mis músculos por años de hábito. Mis dedos rozaron el vidrio frío. Rulfo sonrió, victorioso, y entonces sentí el peso de la caja en mi otro bolsillo. La medalla, la virgen que no quiso mi madre, y escuché la voz de Jacinto, clara como si estuviera parado junto a mí. Si su sobriedad depende de los aplausos, se le cae todo. Retiré la mano como si la botella estuviera ardiendo. «No, gracias, Rulfo, ya no le hago a eso». La sonrisa de Rulfo se desvaneció, reemplazada por una mueca de disgusto. «Ay, no me salgas con que eres santo ahora. Si yo te conozco, Charlie, sé las porquerías que hemos hecho. No te hagas el digno». «No soy santo», dije, y mi voz salió más fuerte esta vez, vibrando en mi pecho. «Solo soy alguien que ya no quiere morirse. Que te vaya bien, Rulfo». Pasé por su lado, rozando su hombro. Esperé un golpe, un insulto, o que me lanzara la botella a la espalda. Sentí la tensión en la nuca, los vellos erizados esperando el impacto. «Al rato caes», me gritó a la espalda, su voz llena de veneno. «Todos caen, Charlie. Nadie sale de aquí». No volteé. Seguí caminando, contando mis pasos. 1, 2, 3. Llegué al zaguán despintado de mi vecindad, metí la llave temblando y entré. Cerré la puerta pesada de metal y me recargué en ella, respirando agitadamente. El corazón me latía en la garganta como un tambor de guerra. Lo había hecho. Había dicho que no. No había nadie para aplaudirme, nadie para felicitarme. Solo estaba yo en un pasillo oscuro que olía a humedad y a frijoles refritos, pero me sentí más poderoso que cuando mi padre me regaló mi primer coche. Había ganado una batalla invisible. Subí las escaleras de caracol, 3 pisos hasta la azotea. Mis piernas pesaban toneladas. Llegué a mi cuarto, un cubo de 4 por 4 metros construido con ladrillo y lámina en la azotea del edificio. Hacía frío. El viento silbaba por las rendijas de la ventana mal sellada. Entré y encendí la bombilla desnuda que colgaba del techo. La luz amarilla iluminó mi realidad. Un catre con una cobija gris, una parrilla eléctrica sobre una mesa de plástico, una silla y un pequeño ropero de tela. No había lujos, no había copas de cristal ni mariachis, pero había paz. Me quité el saco mojado y lo colgué con cuidado. Me senté en el borde del catre y saqué la medalla de nuevo. La puse sobre la mesa de plástico, bajo la luz del foco. El oro brillaba contrastando con la pobreza del cuarto. Parecía fuera de lugar, como yo en la fiesta. ¿Y ahora qué?, le pregunté a la imagen. Ya no tengo familia, ya no tengo dinero hasta la quincena, y casi caigo allá abajo con el Rulfo. El silencio del cuarto me respondió. Pero no era un silencio vacío. Empecé a sentir que el cansancio se transformaba en otra cosa, una especie de resignación lúcida. Miré mis manos. Estaban manchadas de grasa que no salía ni con jabón en polvo,
cicatrices de cortes con láminas, callosidades. Eran manos de hombre que trabaja, manos limpias de vicio, aunque sucias de aceite. Me acosté vestido, mirando las láminas del techo. La lluvia volvió a repiquetear suavemente arriba. Pensé en mi madre. Imaginé que ya se habría acabado la fiesta. ¿Estaría pensando en mí? Probablemente no. Probablemente Roberto estaría brindando por el éxito de haberme echado. Que brinden, pensé. Que se emborrachen con su champaña cara. Yo tenía mi cuarto, mi trabajo mañana a las 7 y una victoria contra el Rulfo que valía más que todo su dinero. Pero el dolor seguía ahí, un hueco en el pecho. Necesitaba hablar con alguien que no fuera una alucinación o una estampa religiosa. Necesitaba saber si había un futuro para alguien como yo, o si Rulfo tenía razón y era solo cuestión de tiempo para volver a caer. Cerré los ojos intentando dormir, pero la imagen del viejo Jacinto volvió a mi mente. ¿Por qué me ayudó?, me pregunté, y en ese duermevela, justo antes de que el sueño me venciera, tomé una decisión. Mañana no solo iría a trabajar, mañana iría a buscar respuestas, porque Dios no te manda ángeles con gabardinas viejas solo para darte una torta, te los manda para señalarte el camino, y yo tenía que averiguar a dónde llevaba ese camino. Bloque 4. El despertador sonó a las 5 de la mañana, un zumbido agudo que cortó mis sueños como una navaja. Abrí los ojos en la penumbra de mi cuarto de azotea. Hacía un frío que calaba los huesos, de ese frío húmedo típico de las mañanas de la Ciudad de México antes de que salga el sol. Me quedé un momento mirando el techo de lámina, escuchando el lejano ladrido de un perro y el rugido de los primeros camiones de carga sobre la calzada. Por un segundo la angustia de la noche anterior intentó instalarse en mi pecho, ese peso familiar de la resaca emocional. Pero entonces giré la cabeza y vi la medalla sobre la mesa de plástico. Ahí estaba. No era un sueño. Había sobrevivido al rechazo de mi madre, a la humillación de mi hermano y a la tentación de Rulfo. Estaba vivo. Estaba sobrio. Y tenía trabajo. Me levanté y me lavé la cara con el agua helada del pequeño lavabo que tenía en la esquina. El espejo me devolvió la imagen de un hombre cansado, con ojeras marcadas y algunas canas en la barba de 3 días. Pero la mirada era diferente. Ya no tenía esa opacidad vidriosa de cuando vivía drogado. Había un brillo de determinación, tenue, sí, pero constante. Me vestí con mi overol azul, ese que ya tenía manchas de grasa que eran parte del tejido, y guardé la medalla en el bolsillo interior, cerca del corazón. Se había convertido en mi amuleto, mi ancla. El trayecto al taller fue el mismo de siempre, pero yo lo sentía distinto. El olor a atole de chocolate y tamales verdes en la esquina me pareció más intenso, más vivo. Saludé a la señora del puesto con un buenos días que me salió del diafragma, no ese murmullo avergonzado que solía usar. Ella me sonrió sorprendida. ¿Un guajolocombo para empezar, joven Carlos? Hoy no, doña Mari, hoy solo café negro, que hay que despertar el alma. Llegué al taller de Don Chuy 10 minutos antes de la hora. Don Chuy ya estaba ahí, levantando la cortina metálica con ese ruido estruendoso que anunciaba el inicio de la batalla diaria. Era un hombre bajo, robusto, con manos que parecían hechas de cuero y aceite, y un bigote que ocultaba cualquier expresión de su boca. «Milagro que llegas temprano, Carlos», gruñó sin mirarme, aunque yo sabía que en su idioma eso era un saludo afectuoso. «Hay que sacar la chamba, patrón. Hoy me siento con pilas». El día transcurrió entre el ruido de las pistolas neumáticas, el golpe del metal contra el metal y el olor penetrante a gasolina y solvente. Para muchos, ese lugar sería un infierno sucio y ruidoso. Para mí, era un santuario. El trabajo físico, el concentrarme en desarmar una transmisión o cambiar unas balatas, me mantenía la mente ocupada. No había espacio para pensar en Roberto o en mi madre cuando tienes que calibrar un motor con precisión milimétrica. Mis manos negras de grasa eran herramientas honestas. Con ellas me ganaba el pan, no robaba, no pedía limosna.
Eso me daba una dignidad que ningún traje caro podía comprar. A eso de las 2 de la tarde, entró una camioneta de lujo, una de esas negras blindadas que gritan dinero y poder a kilómetros. Se estacionó bloqueando la entrada. Del lado del conductor bajó un tipo de unos 40 años, con traje impecable, reloj de oro y esa actitud de «soy dueño del mundo» que tanto me recordaba a mi hermano. Hablaba por celular a gritos, ignorando a todos. «Quiero que le revisen los frenos, suenan raro», le gritó a don Chuy sin siquiera decir buenas tardes. «Y la quiero lista en 2 horas. Tengo una junta». Don Chuy, que no se dejaba impresionar ni por el presidente, asintió con calma. «La revisamos, ingeniero. Pero si hay que cambiar piezas, se tarda lo que se tarda. Carlos, échale un ojo». El tipo me miró con desdén al entregarme las llaves. Me vio el overol sucio, las manos manchadas y arrugó la nariz. «Cuidado con la tapicería, no me la vayas a ensuciar», advirtió antes de irse caminando hacia la avenida para tomar un taxi, sin dejar de hablar por teléfono. Subí a la camioneta. El interior olía a cuero nuevo y a aire acondicionado perfumado. Puse plásticos en el asiento para no manchar nada. Mientras revisaba el pedal del freno, vi algo en el asiento del copiloto. Una cartera, de piel gruesa, abultada. Se le había caído al tipo de la bolsa del pantalón. Me quedé paralizado. El corazón empezó a latirme rápido, ese viejo reflejo condicionado del adicto. Miré alrededor. Don Chuy estaba en la oficina. Mis compañeros estaban debajo de otros coches. Nadie me veía. Estiré la mano y tomé la cartera. Pesaba. La abrí. Billetes de 500 y de 1000 pesos. Había mucho dinero ahí. Fácilmente unos 15 o 20,000 pesos. Más de lo que ganaba en 3 meses. La voz en mi cabeza, esa serpiente sibilante, despertó de inmediato. «Es un regalo de Dios, Carlos. Mira cómo te trató ese tipo. Es igual a tu hermano. Le sobra el dinero. Tú lo necesitas más. Podrías mudarte de esa azotea. Podrías comprar ropa nueva. Podrías irte lejos». Mis dedos acariciaron los billetes. Era tan fácil. Solo tenía que esconderla en mi bota. El tipo pensaría que se le cayó en la calle o en el taxi. ¿Quién sospecharía del mecánico mugroso si actúa natural? Cerré los ojos, sintiendo el sudor frío en la frente. La tentación no era solo el dinero, era la venganza. Robarle a este tipo era como robarle a Roberto, como recuperar un poco de lo que el mundo me debía. Pero entonces sentí el peso de la medalla en mi pecho presionando contra mis costillas y recordé la mirada de Jacinto bajo la lluvia. El motor está jalando. Que ellos no quieran subirse es problema de ellos. Si me quedaba con ese dinero le estaría dando la razón a mi hermano. Sería el ladrón que ellos decían que era. Sería la basura que Rulfo creía que yo era. Mi dignidad valía más que 20,000 pesos. Mi libertad espiritual no tenía precio. Respiré hondo, cerré la cartera de golpe y salí de la camioneta. Corrí hacia la oficina de don Chuy. «Patrón», dije, entrando agitado. Don Chuy levantó la vista de sus facturas. «¿Qué pasó? ¿Ya la rompiste?» «No». El cliente dejó esto en el asiento. Puse la cartera sobre su escritorio. Don Chuy la miró, luego me miró a mí. Hubo un silencio largo. Él sabía de mi pasado. Sabía que yo había estado en la cárcel por robo hace años. Sabía que cada peso me costaba sangre. Tomó la cartera y asintió. Lento, solemne. «Bien hecho, hijo. Bien hecho». Esas 2 palabras valieron más que todo el dinero que había dentro. Volví al trabajo con una ligereza en el cuerpo que no conocía. Cuando el cliente regresó, don Chuy le entregó la cartera. El tipo la abrió, contó los billetes descaradamente frente a nosotros y sin decir gracias, sacó un billete de 100 pesos y me lo extendió. «Toma, para el refresco», dijo sin mirarme a los ojos. Miré el billete. 100 pesos. Una propina miserable para haberle salvado una fortuna y sus documentos. Pero no sentí rabia, sentí lástima por él, lástima por su pobreza de espíritu. «No se preocupe, jefe», le dije, limpiándome las manos en un trapo.
guárdeselo. Aquí somos honestos porque queremos, no por la propina. El tipo se quedó helado con el billete en la mano, sin saber qué decir. Se subió a su camioneta y arrancó rechinando llantas. Don Chuy se acercó, se paró a mi lado viendo la camioneta alejarse y me dio una palmada en la espalda. Ese güey tiene dinero, Carlos, pero tú tienes clase. Vámonos, ya es hora de cerrar. Salí del taller al atardecer. El cielo estaba pintado de naranja y violeta, un contraste hermoso con el gris del asfalto. Me sentía cansado físicamente, pero mi espíritu estaba vibrando. Había pasado la prueba de fuego. El viejo Carlos habría tomado el dinero y se habría ido a drogar. El nuevo Carlos devolvió la cartera y rechazó la limosna. Pero algo me inquietaba. Necesitaba entender. ¿De dónde sacaba esa fuerza? ¿Era solo miedo a volver atrás o había algo más? Mis pies, casi por inercia, no me llevaron hacia el metro. Me llevaron hacia el parque, hacia el mismo banco bajo el fresno. Necesitaba ver si Jacinto seguía ahí. Tenía preguntas que solo un loco que regala café bajo la lluvia podría contestar, porque sentía que esto apenas empezaba y que la batalla por mi alma se iba a poner más difícil, y no me equivocaba. Lo que me esperaba esa noche en el parque no era una charla tranquila, sino una revelación que sacudiría los cimientos de mi poca fe. Bloque 5. Llegué al parque con la respiración entrecortada, no por la caminata, sino por la urgencia de compartir mi pequeña victoria. La noche había caído completamente sobre la Ciudad de México, transformando el perfil de los edificios en siluetas dentadas contra un cielo contaminado que reflejaba el ámbar de las luces callejeras. El parque, que de día era un pulmón verde y ruidoso, lleno de niños y vendedores ambulantes, de noche se convertía en un laberinto de sombras y susurros. El aire estaba impregnado de ese olor particular a tierra mojada y ozono, que deja la lluvia reciente, mezclado con el aroma lejano de los puestos de elotes y esquites que se instalaban en las orillas. Caminé directo hacia el banco bajo el fresno, mi corazón latiendo con una mezcla de esperanza y miedo. ¿Y si no estaba? ¿Y si Jacinto había sido solo un producto de mi mente febril, una alucinación provocada por el estrés y el hambre? Pero ahí estaba, o al menos su silueta. Estaba sentado en el mismo lugar, inmóvil, como una gárgola de piedra vestida con gabardina. Esta vez no tenía café, sino que parecía estar arreglando algo entre sus manos bajo la luz tenue de la farola. No la agarré, dije antes de siquiera saludar, soltando las palabras como si me quemaran la lengua. Me detuve frente a él, jadeando un poco. Había una cartera, con mucha lana, billetes grandes, y la regresé. Jacinto levantó la vista lentamente. Su rostro, curtido por el sol y los años, se iluminó con esa sonrisa enigmática que no llegaba del todo a sus ojos, unos ojos que parecían haber visto el inicio y el fin del mundo. En sus manos tenía un zapato viejo al que le estaba pegando la suela con un pegamento que olía fuerte, a químico industrial. «Buenas noches a usted también, Carlos», dijo con calma, sin dejar de presionar la suela del zapato. Así que pasó la prueba de las manos. Eso es bueno. Las manos son fáciles de controlar. Solo hay que mantenerlas ocupadas o meterlas en los bolsillos. Lo difícil viene ahora. Me senté a su lado, sintiendo la madera húmeda traspasar la tela de mi overol. «¿Cuál prueba? ¿Usted sabía que iba a pasar?», pregunté, sintiéndome de repente estúpido por pensar que este vagabundo tenía poderes. «Yo no sé nada, hijo. Solo sé que la vida es un examen constante. Hoy te pusieron dinero fácil enfrente para ver si tu honestidad era real o solo un disfraz para la fiesta de tu madre». Dejó el zapato a un lado y se limpió las manos en su pantalón. «¿Y cómo se sintió? ¿Le dolió devolverla?». «Al principio sí», admití, mirando mis manos manchadas de grasa. Sentí rabia. Ese tipo era igualito a mi hermano. Prepotente, rico. Me trató como si yo fuera invisible. Quería robarle para, no sé, para desquitarme. «Para cobrarle la deuda a la vida», completó Jacinto asintiendo. «Pero la vida no nos debe nada, Carlos,
y la venganza es como tomar veneno esperando que se muera el otro. Si te hubieras quedado esa cartera, ahorita estarías con los bolsillos llenos, pero con el alma vacía otra vez. Y esa vacante se llena rápido con tequila y polvo. Sus palabras me cayeron como piedras. Tenía razón. La euforia de la victoria moral se estaba desvaneciendo, dejando al descubierto una verdad más cruda. Mi resentimiento seguía ahí, intacto, latiendo como una infección bajo la piel. Lo odio, murmuré, y decirlo en voz alta fue como escupir sangre. Odio a Roberto. Él siempre fue el perfecto, el que sacaba dieces, el que se hizo rico. Y yo siempre fui el desastre. Pero él es malo, Jacinto. Él disfruta humillándome. ¿Vio cómo me miró anoche? ¿Cómo disfrutó correrme? Eso no se le hace a un hermano. Jacinto suspiró. Un sonido largo y rasposo que pareció salir de las profundidades de la tierra. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Nadie es tan bueno como parece, ni tan malo como cuentan, Carlos. Tu hermano tiene su propio infierno. La diferencia es que el infierno de él tiene aire acondicionado y el tuyo huele a gasolina. Pero queman igual. No lo defienda, repliqué sintiendo una punzada de ira. Usted no lo conoce. No necesito conocerlo. Conozco la envidia. Conozco el miedo. Tu hermano te atacó porque te tiene miedo. Me eché a reír, una risa seca y sarcástica que resonó en el parque vacío. ¿Miedo de mí? Por favor, yo soy un mecánico que vive en una azotea. Él es un empresario exitoso. Yo no tengo nada que él quiera. Tienes algo que él perdió hace mucho tiempo, si es que alguna vez lo tuvo, dijo Jacinto, girando la cabeza para mirarme fijamente. Su voz bajó de tono, volviéndose casi un susurro. Tienes la capacidad de caer y levantarte. Tienes cicatrices que ya cerraron. Él tiene heridas abiertas que tapa con dinero. Cuando te vio llegar ayer, limpio, sobrio, intentando hacer las cosas bien, eso le dio pánico. Porque si el perdido puede encontrarse, entonces él ya no tiene excusa para su propia miseria moral. Tu redención es su espejo, Carlos. Y a nadie le gusta verse en un espejo que no miente. Me quedé callado, procesando aquello. Nunca lo había visto así. Siempre me sentí la víctima, el pequeño, el débil. La idea de que Roberto pudiera envidiarme algo me parecía absurda, y sin embargo, había una lógica retorcida en ello. Ya pasó la prueba de las manos, repitió Jacinto señalando mi pecho. Ahora viene la prueba del corazón, y esa es la más cabrona. Perdón por la palabra. Tienes que perdonarlo. Me puse rígido. Ni madres, eso sí que no. Puedo no robar, puedo no beber, pero no me pida que lo perdone. Me humilló frente a todos. Hizo llorar a mi madre. Tu madre lloró por ti, no por él, corrigió Jacinto suavemente. Y mientras no perdones a tu hermano, él te sigue controlando. Sigue siendo el dueño de tu estado de ánimo. Sigue siendo el dueño de tu rabia. ¿Quieres ser libre, Carlos? ¿De verdad libre? Tienes que soltar esa piedra que traes cargando. No puedo, dije, y sentí que los ojos se me llenaban de lágrimas otra vez. La frustración me ahogaba. Es injusto. ¿Por qué tengo que ser yo el que perdone? Él es el que me debe una disculpa. Porque la justicia divina no es como la de los juzgados, hijo. Aquí no gana el que tiene la razón, gana el que tiene paz. Jacinto se levantó despacio, recogiendo su zapato y su pegamento. Y te aviso una cosa, Carlos. La vida tiene una forma curiosa de enseñarnos. Si te niegas a aprender la lección por las buenas, te la va a repetir por las malas. Y la prueba del perdón, esa te va a llegar más pronto de lo que crees. ¿A qué se refiere?, pregunté sintiendo un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la noche. Jacinto se ajustó el sombrero y miró hacia la oscuridad del parque, hacia donde los árboles se cerraban formando un túnel negro. Mañana es domingo, ve a misa. No a rezar, ve a escuchar. A veces las respuestas que buscamos están en los lugares que evitamos. Yo no voy a la iglesia desde que murió mi papá, dije, poniéndome de pie también. No quería que se fuera.
Tenía miedo de quedarme solo con mis pensamientos. Pues ya es hora de que vayas a saludar al jefe, ¿no crees? Jacinto me dio una palmada en el hombro, un toque ligero pero que sentí como una descarga eléctrica. Descansa, Carlos, y cuida esa medalla. No es un adorno, es una armadura. Lo vi alejarse de nuevo, desapareciendo entre las sombras con ese paso cojo y lento. Me quedé solo bajo el fresno, con el ruido de la ciudad zumbando a mi alrededor. La prueba del corazón. Perdonar a Roberto. La sola idea me revolvía el estómago. Sentía que perdonarlo era traicionarme a mí mismo. Era aceptar que lo que me hizo estaba bien. Pero las palabras del viejo resonaban. Mientras no lo perdones, él te sigue controlando. Caminé de regreso a mi vecindad, pero esta vez no sentía la paz de la noche anterior. Sentía una inquietud, una premonición. Jacinto había hablado con una certeza que asustaba. La prueba te va a llegar más pronto de lo que crees. Al llegar a la puerta de mi edificio, vi algo que me heló la sangre. Había un auto estacionado en doble fila, con las luces intermitentes encendidas. No era cualquier auto. Era un Mercedes-Benz gris plata, el mismo modelo que manejaba Roberto. Mi corazón se detuvo un segundo y luego arrancó a galope. ¿Qué hacía él aquí? ¿Cómo sabía dónde vivía? Me pegué a la pared, ocultándome en la sombra, observando. La ventanilla del conductor bajó lentamente y vi el humo de un cigarro salir. No era Roberto. Era su chofer, el gordo Paco. ¿Qué estaba pasando? ¿Roberto me había mandado a buscar para golpearme? ¿Para amenazarme? O peor, había pasado algo con mi madre. La angustia me cerró la garganta. Quise correr, huir, no enfrentar lo que sea que trajera ese coche a mi miserable calle, pero recordé la medalla, recordé la armadura. Respiré hondo, apreté los puños y salí de las sombras para enfrentar al destino, sin saber que la noticia que traía ese chofer no era una amenaza, sino el inicio de la verdadera pesadilla que pondría a prueba no solo mi perdón, sino mi fe entera. Me acerqué a la ventanilla del Mercedes, con la cautela de quien se acerca a un animal herido. El cristal bajó del todo y una nube de humo de tabaco salió disparada, golpeándome la cara. Paco, el chofer de la familia desde hacía 20 años, me miró con ojos rojos y cansados. Su rostro, generalmente impasible y profesional, estaba descompuesto, sudoroso. Apagó el cigarro contra el asfalto con un gesto nervioso que nunca le había visto. «Súbase, don Carlos», dijo, y su voz temblaba. No usó el tono despectivo de mi hermano. Había urgencia, casi súplica. «¿Qué pasa, Paco? ¿Qué hacen aquí?», pregunté sin moverme, manteniendo una distancia segura. Mi mano derecha buscó instintivamente la medalla en mi bolsillo, apretándola fuerte. «Es su madre, joven. Es doña Elena». Paco tragó saliva como si las palabras fueran vidrios. «Le dio un infarto. Está en el Ángeles del Pedregal. Está grave». El mundo se detuvo. Los ruidos de la calle, la música de cumbia que salía de una ventana vecina, los ladridos de los perros, todo se silenció, reemplazado por un zumbido agudo en mis oídos. Mi madre. La imagen de ella sentada en su silla de mimbre, desviando la mirada, me golpeó como un mazo. ¿Sería esa la última vez que la vería? ¿Avergonzada de mí? «¿Roberto te mandó?», pregunté, mi voz sonando lejana, como si saliera de otro cuerpo. «El señor Roberto. Él no está en condiciones de mandar nada ahorita», dijo Paco bajando la vista. «Por favor, suba. Ella preguntó por usted antes de que la sedaran. Dijo su nombre, Carlos». Fue lo último que dijo. No lo pensé más. Abrí la puerta trasera y me hundí en los asientos de cuero, con mi overol sucio de grasa y mis botas de trabajo llenas de polvo. Me sentí como un intruso profanando un templo, pero ya no me importaba. Paco arrancó el coche con un acelerón que nos pegó a los respaldos y salimos disparados por las calles oscuras de la colonia Doctores, cruzando la ciudad a una velocidad que desafiaba la prudencia y las leyes de tránsito. El viaje fue un borrón de luces y sombras. Yo miraba por la ventana viendo la ciudad pasar,
pero mi mente estaba en una sala de terapia intensiva. La culpa, ese viejo enemigo, empezó a trepar por mi garganta. «Es tu culpa», susurraba. «Si no hubieras ido a la fiesta, si no hubieras provocado el escándalo, ella estaría bien». Pero entonces, la voz de Jacinto, rasposa y firme, cortó el pensamiento. «La vida no es un juicio, Carlos, es un examen». Era este el examen. Ver morir a mi madre sabiendo que nuestro último momento fue de rechazo. Llegamos al hospital. La entrada de urgencias brillaba con esa luz blanca, clínica y fría que promete salvación y amenaza muerte al mismo tiempo. Paco frenó en seco. Bajé del coche antes de que terminara de detenerse. Entré corriendo, mis botas pesadas resonando en el piso de mármol pulido, atrayendo las miradas de enfermeras y recepcionistas. Un mecánico sucio en un hospital de lujo. El contraste era evidente, pero mi dignidad ya no dependía de mi ropa. «Familia de la Garza», dije en la recepción jadeando. «Sala de espera de terapia intensiva, tercer piso», respondió la recepcionista, arrugando la nariz al ver mis manos negras de aceite. Subí por las escaleras, ignorando el elevador. Necesitaba quemar la adrenalina. Al llegar al tercer piso, empujé las puertas abatibles y la escena que encontré me detuvo en seco. Ahí estaba Roberto. Pero no era el Roberto de la fiesta, el patriarca arrogante con el micrófono en la mano. Estaba derrumbado en uno de los sillones de vinil, con la corbata deshecha, la camisa manchada de sudor y el cabello revuelto. Y lo peor, apestaba a alcohol. El olor a whisky rancio llegaba hasta donde yo estaba, a 5 metros de distancia. Tenía la cabeza entre las manos y se mecía suavemente. Al verme, levantó la cabeza. Sus ojos estaban vidriosos, inyectados en sangre, perdidos. Intentó ponerse de pie, pero se tambaleó y tuvo que sostenerse de la pared. «Tú», balbuceó arrastrando la lengua. «¿Qué haces aquí? Te dije que te largaras». «Paco fue por mí». «Mamá preguntó por mí», respondí manteniendo la calma. Verlo así, tan destruido, tan patético, hizo que algo se rompiera dentro de mí. No sentí odio, ni siquiera sentí lástima. Sentí una extraña tristeza. El exitoso, el bueno, estaba borracho en la sala de espera mientras su madre moría. Yo, el borracho, estaba sobrio y firme. «¡Mentira!», gritó Roberto, pero su grito salió débil, ahogado. «Ella no te quiere ver, tú la mataste, tú le diste el disgusto. Todo esto es tu culpa, maldito drogadicto». Se abalanzó sobre mí, intentando empujarme, pero sus movimientos eran torpes, lentos. Lo detuve fácilmente, agarrándolo por las muñecas. Sus brazos, enfundados en tela de seda italiana, se sentían flácidos bajo mi agarre de mecánico. Lo sostuve firme, sin lastimarlo, pero sin dejarlo mover. «Estoy limpio, Roberto», le dije mirándolo a los ojos. Él intentó sostenerme la mirada, pero no pudo. La vergüenza y el alcohol lo vencieron. «Y tú estás borracho, aquí, ahora». Roberto se soltó de mi agarre y se dejó caer de nuevo en el sillón, rompiendo a llorar. No era un llanto de dolor, era un llanto de niño berrinchudo, de impotencia. No pude con la presión», sollozó. «La empresa, las deudas, ella siempre exigiendo. Y tú llegas y me recordaste todo lo que...». Se cayó ahogado por sus propios demonios. Jacinto tenía razón. El infierno con aire acondicionado. Mi hermano, el pilar de la familia, se estaba desmoronando bajo el peso de una fachada que ya no podía sostener. Siempre pensé que él me odiaba por mis errores, pero en ese momento entendí que me odiaba porque yo había sido libre para caer, mientras él estaba condenado a ser perfecto. Y ahora que la perfección se quebraba, él no tenía herramientas para lidiar con el fracaso. Yo sí. Yo era un experto en tocar fondo. En ese momento, la puerta de la unidad de cuidados intensivos se abrió. Un médico alto, con cara de pocos amigos, salió buscando a alguien. Miró a Roberto hecho un ovillo lloroso en el sillón y luego me miró a mí, el hombre sucio pero erguido. «¿Familia de la Garza?», preguntó el doctor, dirigiéndose instintivamente a mí. «Sí, doctor. Soy su hijo, Carlos».
Él es mi hermano. El médico asintió ignorando el estado de Roberto. Su madre está estable, pero muy débil. El infarto fue masivo. Logramos estabilizarla, pero... Hizo una pausa, buscando las palabras. No sabemos si pasará la noche. Su corazón está muy cansado. Ha estado agitada llamándolo a usted. Necesitamos que entre para calmarla. Si se altera de nuevo, podría ser fatal. Sentí un frío recorrer mi espalda. La responsabilidad cayó sobre mí como una losa de concreto. «Puedo entrar así», señalé mi ropa. «Póngase una bata encima y lávese bien las manos. Lo que importa ahora no es la higiene de su ropa, sino la paz de su paciente. Rápido». Miré a Roberto una última vez. Seguía llorando, ajeno a la conversación. Podría haberlo dejado ahí. Podría haber entrado a hablar con mi madre y salir victorioso, dejándolo en su miseria. Pero la medalla en mi bolsillo parecía quemar. La prueba del corazón. Me agaché frente a él. «Roberto», le dije firme, «quédate aquí. Tómate un café. Voy a entrar a verla. Cuando salga te va a tocar a ti. Límpiate esa cara. Ella no merece verte así. Y tú tampoco mereces que te vean así». Roberto levantó la vista, sorprendido. Esperaba un insulto, una burla. En su lugar, encontró compasión. No dijo nada, solo asintió levemente, como un niño obediente. Me levanté y seguí al doctor. Me lavé las manos con furia, frotando el jabón quirúrgico hasta que la grasa de motor desapareció, dejando ver la piel roja y limpia. Me puse la bata azul sobre el overol. Respiré hondo, encomendándome a esa fuerza superior que me había mantenido en pie las últimas 24 horas, y empujé la puerta de la habitación. El sonido de los monitores era rítmico, hipnótico. Bip, bip, bip. Ahí estaba ella. Se veía tan pequeña en esa cama enorme, conectada a tubos y cables. Su piel estaba pálida, casi translúcida, y su respiración era un silbido tenue. Me acerqué despacio, con el corazón en la garganta. «Mamá», susurré. Sus párpados se movieron, se abrieron lentamente. Esos ojos que ayer me miraban con vergüenza, ahora estaban nublados, buscando un foco. Giró la cabeza un poco y me vio. Me vio a mí, no al hijo pródigo, no al borracho, sino a Carlos. «Hijo», su voz era un hilo de aire. «Viniste». «Aquí estoy, jefa». No me fui. Ella intentó levantar la mano. La tomé entre las mías. Mis manos ásperas, callosas, sosteniendo su mano suave y frágil. «Perdóname», dijo, y una lágrima rodó por su sien hacia la almohada. «Ayer tuve miedo. Miedo de que fueras tú. Miedo de que...» «Shh, no hables, mamá. Descansa. No hay nada que perdonar». «Sí hay», insistió, apretando mi mano con una fuerza sorprendente. «Tu hermano, Roberto, él está mal, Carlos. Él está más perdido que tú. Prométeme. Prométeme que no lo vas a dejar solo. Prométeme que vas a ser el hermano mayor ahora». La petición me golpeó en el centro del pecho. Me pedía que cuidara al hombre que me había humillado, al hombre que me deseó la muerte. Era la prueba final, la prueba de fuego. Todo mi ser quería gritar, «No, que se pudra», pero miré los ojos suplicantes de mi madre, una mujer que se estaba yendo, y entendí que el rencor es un lujo que no se pueden dar los que quieren vivir en paz. Entendí que mi sobriedad no era solo para mí, era para esto, para ser el fuerte cuando los fuertes se rompen. Apreté su mano y con la voz quebrada pero firme sellé mi destino. «Te lo prometo, mamá, yo me encargo. Descansa». Yo tomo el mando. Ella sonrió, una sonrisa de paz absoluta, y cerró los ojos. El monitor siguió sonando, pero el ritmo cambió. Se volvió más lento, más suave. Me quedé ahí de pie en la penumbra, sintiendo cómo el peso del mundo cambiaba de hombros. Ya no era la oveja negra, ahora era el pastor. Pero afuera, en el pasillo, me esperaba un lobo herido llamado Roberto. Y la noche aún no terminaba. Tenía que salir y cumplir mi promesa, aunque cada fibra de mi orgullo se resistiera. La verdadera redención no es solo dejar de beber,
es tener el coraje de amar a quien no te ama. Salí de la habitación de terapia intensiva con el sonido del monitor cardíaco aún marcando el ritmo en mi cabeza. El pasillo estaba en silencio, ese silencio aséptico y frío de los hospitales a las 3 de la mañana. Mis botas de trabajo, esas que tanto me avergonzaban hacía unas horas, ahora pisaban con una firmeza que no sentía desde hacía décadas. Me ajusté la bata azul sobre el overol manchado. Ya no me importaba cómo me veía, me importaba quién era. Y por primera vez en mi vida sabía exactamente quién era. Era el hermano mayor. En la sala de espera, Roberto seguía allí, pero ya no estaba sentado. Estaba de pie frente a la ventana, mirando hacia la nada, con la frente apoyada en el vidrio oscuro. Se había aflojado la corbata, y su saco de diseñador colgaba de un hombro, arrugado. Parecía un niño disfrazado de ejecutivo, perdido en un mundo que de repente se había vuelto demasiado grande y aterrador para él. Me acerqué despacio. El olor a whisky rancio que emanaba de él era fuerte, un recordatorio olfativo de mi propio infierno personal. Puse una mano en su hombro. Él se tensó, esperando el golpe, el regaño, la venganza que él sabía que merecía. ¿Murió?, preguntó con la voz ahogada en llanto, sin atreverse a voltear. No, le dije suavemente. Está descansando. Es fuerte, Roberto. Más fuerte que tú y yo juntos. Pero nos necesita. A los dos. Roberto se giró. Su rostro estaba hinchado, sus ojos rojos de llorar y de beber. Me miró, realmente me miró, y por primera vez no vio al adicto, ni al fracasado. Vio al hombre que estaba de pie mientras él se derrumbaba. No sé qué hacer, Carlos, confesó, y se desplomó en el asiento más cercano cubriéndose la cara con las manos. Tengo deudas hasta el cuello. La empresa está en quiebra técnica. He estado robando dinero de las cuentas de mamá para tapar los huecos. Por eso no quería que vinieras. Tenía miedo de que ella se diera cuenta de que tú fueras el bueno y yo el malo. La confesión quedó flotando en el aire. Ahí estaba la raíz de todo el veneno. No era odio lo que sentía por mí. Era envidia de mi libertad y terror de su propia cárcel dorada. En ese momento, la última brasa de rencor que quedaba en mi pecho se apagó. Me agaché frente a él, tal como Jacinto lo había predicho, y le quité las manos de la cara. Escúchame bien, carnal, le dije usando esa palabra que no usábamos desde que éramos niños. El dinero va y viene, las empresas quiebran, pero la sangre no se hace agua. Tú me sacaste de la fiesta ayer, pero yo no te voy a sacar de mi vida hoy. Vamos a arreglar esto, pero primero necesitas lavarte esa cara. Hueles a cantina barata. Lo llevé al baño. Le mojé la cara con agua fría. Le sostuve el saco mientras él vomitaba en el inodoro toda la bilis y el alcohol que traía dentro. Fui su enfermero, su padre y su hermano en esos 10 minutos. Cuando salió, pálido pero sobrio, sacó su billetera con manos temblorosas. «Toma», me dijo extendiéndome un fajo de billetes. «Vete en taxi. Cómprate ropa. No tienes por qué estar aquí así». Cerré su mano sobre el dinero y se la empujé de vuelta al pecho. «Guárdatelo. Yo no necesito tu dinero, Roberto. Yo ya soy rico. Tengo algo que tú perdiste, pero que vamos a recuperar juntos. Tengo paz». Mi madre falleció 3 días después, en paz, con sus 2 hijos tomados de la mano a los lados de su cama. No hubo gritos ni reclamos, solo una despedida silenciosa y sagrada. En el funeral, no fui la oveja negra escondida en la última fila. Estuve al frente cargando el féretro junto a Roberto. Los murmullos de los familiares ya no me importaban. Sus juicios rebotaban contra mi nueva armadura. Roberto lloró como un niño en mi hombro, y yo lo sostuve, firme como un roble viejo. Pasaron 2 semanas. La vida empezó a tomar un nuevo ritmo. Roberto entró a una clínica de rehabilitación para la ansiedad y el alcohol. Yo lo llevé personalmente. Yo seguí en el taller de Don Chuy, pero ya no como un empleado que se esconde, sino como el encargado de confianza. Pero había un cabo suelto, una deuda pendiente. Un martes por la noche decidí volver al parque. Necesitaba darle las gracias a Jacinto. Necesitaba decirle que tenía razón
que la prueba del corazón fue la más difícil, pero que la habíamos pasado. Compré 2 cafés de olla y 2 tortas, tal como él me había dado a mí, y caminé hacia el fresno bajo la luz de la farola. El banco estaba vacío. Me senté a esperar. Pasó 1 hora, pasaron 2. La llovizna empezó a caer, suave y nostálgica. Jacinto no aparecía. De pronto, vi pasar a un barrendero del servicio de limpia nocturno, un hombre mayor que empujaba un carrito con una escoba de varas. «Oiga, jefe», le llamé, levantándome. «¿De casualidad no ha visto a un señor mayor de gabardina y sombrero que siempre se sienta aquí? Se llama Jacinto». Cojea un poco de la pierna derecha. El barrendero se detuvo y se recargó en su escoba, mirándome con extrañeza bajo la luz amarilla. «Jacinto», repitió arrugando la frente. «Joven, llevo 20 años barriendo este parque todas las noches. Aquí no se sienta nadie desde que quitaron la placa hace años, y menos con ese nombre». «Sí, hombre, estuvo aquí hace 2 semanas. Me dio café. Me habló de motores y de perdones». El barrendero soltó una risa suave, negando con la cabeza. «Mire, joven, no sé qué se tomó usted, pero en este parque el único Jacinto que conocemos es el de la estatua que estaba allá en la entrada, la que se robaron hace 10 años. Era don Jacinto Benavente, el que donó los terrenos para el orfanato que había antes aquí. Dicen los viejos que a veces se aparece para darle de comer a los que perdieron el rumbo, pero yo en 20 años no he visto ni sus luces. Sentí un escalofrío que me recorrió desde la nuca hasta los talones. No era miedo. Era una certeza eléctrica, una vibración que resonó en mi alma. Miré el banco vacío, miré los 2 cafés que había comprado. «Gracias, jefe», murmuré. «Buenas noches». El barrendero siguió su camino, perdiéndose en la niebla. Me quedé solo frente al banco. Metí la mano en mi bolsillo y saqué la medalla de la Virgen de Guadalupe. Esa noche, bajo la lluvia, entendí que nunca estuve solo. Entendí que cuando el mundo te cierra todas las puertas y tu propia familia te tira la llave, Dios baja al parque, se pone una gabardina vieja y se sienta contigo a comer una torta, solo para recordarte que sigues siendo su hijo. Dejé uno de los cafés en el banco, como una ofrenda, y me di la vuelta. Caminé hacia la salida del parque, hacia la ciudad, hacia mi trabajo, hacia mi hermano que me esperaba el domingo de visita. Ya no caminaba huyendo de mi pasado, caminaba construyendo mi futuro. Porque la redención no es borrar lo que fuiste, sino usar esas cicatrices como mapa para que otros no se pierdan. Yo soy Carlos, el mecánico, el ex borracho, el hermano, y esta es mi historia de cómo la gracia me encontró en el fondo de un vaso vacío y me llenó de vida eterna. Si esta historia te ha recordado que nunca es tarde para perdonar o para ser perdonado, suscríbete al canal ahora mismo. Comparte este video con alguien que necesite saber que no está solo en su desierto. Dios tiene un plan, incluso cuando todo parece perdido.